Evaluaremos los valores de la función cosecante inversa utilizando los triángulos de referencia que se muestran a continuación, donde cada valor de la función cosecante inversa es igual a un ángulo en el intervalo cerrado de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2, donde el ángulo no es igual a 0 radianes. Lo que significa que en posición estándar, el ángulo es de 0 a pi sobre 2 radianes, sin incluir radianes 0, o de 0 a pi negativo sobre 2 radianes, de nuevo sin incluir radianes 0. Y como cosecante θ es igual al recíproco de seno θ, los valores de la función cosecante son positivos en el primer cuadrante y negativos en el cuarto cuadrante. Vamos a evaluar la cosecante inversa de 2 negativos, que es igual al ángulo en este intervalo que tiene un valor de función cosecante de 2 negativos. Y dado que estamos usando triángulos de referencia para evaluar esto usando la trigonometría del triángulo rectángulo, la cosecante θ es igual a la razón de la hipotenusa al lado opuesto. Por lo tanto, puede ser útil reescribir 2 negativos como una fracción con un denominador de 1. Esto es igual a cosecante inversa de negativo 2 sobre 1. Y ahora ignoramos el signo negativo por un momento. Si observamos los triángulos de referencia, notamos cómo la cosecante de 30 grados, o pi sobre 6 radianes, nuevamente es igual a la razón de la hipotenusa del lado opuesto, que es 2 dividido por 1, que es igual a 2. Pero estamos buscando el ángulo que tiene un valor de función cosecante de 2 negativos, no 2 positivos, y por lo tanto 30 grados, o pi sobre 6 radianes no es el ángulo que estamos buscando, pero este es el ángulo de referencia que bosquejamos en el cuarto cuadrante para determinar el ángulo que estamos buscando. El siguiente es un boceto, un ángulo de referencia de 30 grados, o pi sobre 6 radianes, en el cuarto cuadrante. Y por lo tanto, este es el lado terminal del ángulo que estamos buscando. Donde el ángulo de referencia, este ángulo aquí, es de 30 grados, cuando radianes es pi sobre 6 radianes. Y ahora dibujemos el triángulo de referencia. Observe cómo tenemos un triángulo de referencia 30, 60, 90. Pero estamos en el cuarto cuadrante donde x es positivo y es negativo, y por lo tanto el lado opuesto es negativo, la hipotenusa es positiva 2, y esta pata más larga es la raíz cuadrada positiva de 3. Observe cómo este triángulo de referencia da un valor de función cosecante de 2 dividido por 1 negativo, que es negativo 2. Y, por lo tanto, el ángulo que buscamos tiene su lado inicial a lo largo del eje x positivo, el lado terminal a lo largo de este rayo. Y para que el ángulo esté en el intervalo cerrado de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2, necesitamos rotar en sentido horario, y por lo tanto el ángulo es negativo 30 grados, o en radianes, pi negativo sobre 6 o negativo 1/6 pi radianes. Luego tenemos cosecante inversa de raíz cuadrada de 2, que nuevamente, si es útil, podemos reescribir como cosecante inversa de raíz cuadrada 2 sobre 1. Volviendo a los triángulos de referencia, mirando el triángulo de referencia 45, 45, 90, observe que la cosecante de 45 grados, o pi sobre 4 radianes, es igual a la razón de la hipotenusa hacia el lado opuesto, que es la raíz cuadrada 2 dividida por 1, y por lo tanto el ángulo que buscamos es de 45 grados, o pi sobre 4 radianes. Como el valor de la función cosecante dada es positivo, no tenemos que dibujar el triángulo de referencia en el plano de coordenadas, porque sabemos que está en el primer cuadrante. Pero sigamos adelante y demostrémoslo de todos modos. Sabemos que esto es igual a 45 grados, o en radianes, pi sobre 4, 1/4 pi radianes. Si quisiéramos dibujar el triángulo de referencia en el plano de coordenadas, debido a que el valor de la función cosecante es positivo, dibujaríamos un ángulo de referencia de 45 grados en el primer cuadrante y, por lo tanto, este es el lado terminal del ángulo que estamos buscando. Para el ángulo de referencia, este ángulo aquí es de 45 grados o pi dividido por 4 radianes. Y ahora dibujaríamos el triángulo de referencia. Como estamos en el primer cuadrante donde x e y son positivos, ambas piernas son positivas y la hipotenusa es la raíz cuadrada 2. Observe cómo este triángulo de referencia da un valor de función cosecante de raíz cuadrada 2 dividido por 1. Y por lo tanto, el ángulo que estamos buscando tiene su lado inicial a lo largo del eje x positivo, su lado terminal a lo largo de este rayo. Y, por lo tanto, el ángulo que estamos buscando es este ángulo, que es el mismo que el ángulo de referencia, 45 grados, o en radianes, 1/4 pi radianes. A continuación tenemos cosecante inversa de 2 negativos, raíz cuadrada 3 dividida por 3. Debido a la raíz cuadrada 3, deberíamos poder reconocer que usaremos el triángulo de referencia 30, 60, 90, pero para que sea más fácil reconocer el valor de la función cosecante, es posible que queramos racionalizar el numerador, así que sigamos adelante y hagámoslo. Entonces tenemos 2 negativos, raíz cuadrada 3, divididos por 3.
Para racionalizar el numerador, multiplicamos el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de 3. Simplificar esto nos da negativo 2 veces 3, que es negativo 6, dividido por 3 raíz cuadrada 3. Observe que 3 y 6 aquí tienen un factor común de 3. Hay uno 3 en 3 y 2 3 en 6. Esto se simplifica a 2 negativos dividido por la raíz cuadrada 3, lo que significa que puede reescribir esto como cosecante inverso de 2 negativos dividido por la raíz cuadrada de 3. Ahora volviendo al triángulo de referencia 30, 60, 90. Observe que la cosecante de 60 grados, o pi dividido por 3 radianes, es igual a la relación de la hipotenusa al lado opuesto, que es positivo 2 dividido por la raíz cuadrada 3. Y dado que estamos buscando el ángulo que tiene un valor de función cosecante de 2 negativos dividido por la raíz cuadrada 3, el ángulo que buscamos no es de 60 grados, o pi dividido por 3 radianes, pero esto nos da el ángulo de referencia que podemos dibujar en el cuarto cuadrante para determinar el ángulo que estamos buscando. Entonces ahora dibujamos un ángulo de 60 grados, o pi dividido por 3 ángulos de referencia en radianes en el cuarto cuadrante, y por lo tanto este es el lado terminal del ángulo, donde este ángulo de referencia es de 60 grados, o pi dividido por 3 radianes. Y ahora dibujemos el triángulo de referencia. Debido a que estamos en el cuarto cuadrante donde x es positivo y y es negativo, el lado opuesto es la raíz cuadrada negativa 3, la pata corta es positiva y la hipotenusa es positiva 2. Observe cómo este triángulo de referencia da un valor de función cosecante de 2 dividido por la raíz cuadrada negativa 3, que es el valor de función cosecante que se nos da. Y por lo tanto, el ángulo que estamos buscando tiene este lado inicial a lo largo del eje X positivo como siempre, el lado terminal a lo largo de este rayo. Y, por lo tanto, giramos en sentido horario y el ángulo es negativo 60 grados, o en radianes, pi negativo sobre 3, o negativo 1/3 pi radianes. La última expresión es la cosecante inversa de la negativa, que no podremos evaluar utilizando los triángulos de referencia, tendremos que utilizar el círculo unitario o el conocimiento de la gráfica de la función cosecante. Dado que θ cosecante es igual al recíproco de seno θ, y en el círculo unitario seno θ es igual a i, entonces el círculo unidad cosecante θ es igual a 1 dividido por i. Entonces, usando el círculo unitario, necesitamos encontrar el punto en este intervalo donde 1 dividido por y es igual al negativo. 1 dividido por y es igual a 1 negativo cuando y es igual a 1 negativo. En este intervalo, y es igual a 1 negativo en este punto aquí en el círculo unitario, con el par ordenado 0, negativo 1. 1 dividido por y es 1 dividido por 1 negativo, que es negativo, y por lo tanto el ángulo que estamos buscando debe tener su lado terminal a lo largo de este rayo, su lado inicial a lo largo del positivo eje X, y por lo tanto, girando en el sentido de las agujas del reloj, el ángulo es negativo 90 grados, o en radianes, negativo pi sobre 2, o medio pi negativo radianes. Otra forma de determinar este ángulo es analizar la gráfica de la función cosecante, pero solo durante el intervalo cerrado de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2. Así que aquí está el gráfico de la función cosecante. El intervalo de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2 se resalta en amarillo, y observe cómo el valor de la función cosecante es negativo. En este punto aquí, donde el ángulo es negativo pi sobre 2, o negativo 90 grados. Espero que hayas encontrado esto útil.